Bien, son las 9 de la mañana con 14 minutos. Las ISAPRES sostuvieron una reunión con la ministra de Salud, Jimena Aguilera, donde se buscan las medidas para enfrentar la situación que viven las aseguradoras. Vamos a conversar sobre este tema con el presidente de la Asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón. ¿Cómo está, Gonzalo? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de conversar respecto de este tema de salud que a todos nos afecta, a todos nos importa y que es muy importante. Absolutamente, Gonzalo. Gracias también por estar con nosotros esta mañana. Bueno, ¿cómo se evalúa esta reunión que tuvieron ayer con la ministra? Bueno, es importante que se haya reanudado la mesa con la ministra. Eso ya da una señal respecto de que el gobierno se está dando cuenta de la importancia de la crisis y que por lo tanto hay que trabajar en la resolución de los problemas que existen. Y eso va a tener una continuación, ¿no?, en los próximos días, principalmente porque ¿qué se abordó ayer? ¿Qué se definió que se va a abordar también en la próxima cita, Gonzalo? La reunión de ayer principalmente fue para reanudar la mesa como número uno. Como número dos, el tema que se trató fue la presentación que se hizo por parte de la ISAPRE en relación con definir el diagnóstico, qué es lo que estaba sucediendo, cómo interpretábamos nosotros el fallo, cómo veíamos las alternativas de solución y los efectos e impactos que esto podría tener. Y haciendo hincapié en la celeridad con que se necesitaba contar con los antecedentes por lo menos generales, de cómo se va a ir desarrollando la solución al problema. Ahora, ¿qué es lo que quedó para la próxima semana? Que es muy importante esa pregunta. Es que, por lo menos, nuestras expectativas son que en la reunión que va a haber la próxima semana, la segunda vez de la mesa, lo que se pueda empezar a revisar ya son precisamente esos lineamientos generales que la superintendencia debe estar revisando para poder poner en práctica el fallo mandatado por la Corte Suprema. Ahora, ¿cree que se tardó mucho este primer encuentro que sostuvieron con la ministra de Salud? Le pregunto porque usted hace algunos días había sido más bien crítico porque había pasado casi un mes y todavía no se daban los primeros lineamientos de cómo se iba a llevar a cabo este fallo de la Corte Suprema. Pero, por otro lado, ayer hubo palabras por su parte o también de la propia ministra en que había una voluntad mutua de ir avanzando en el tema. Sí, efectivamente, la ministra manifestó la inquietud y la voluntad de buscarle soluciones. Todos entendemos que aquí lo relevante son las personas. Hay 3 millones de personas que están adscritas al sistema. El sector salud es muy importante, por lo tanto, alguna problema que se pueda dar en relación con su operación y su funcionamiento va a tener efectos sobre toda la población. Por lo tanto, eso quedó indicado y claramente en la reunión. Eso es lo más relevante. Efectivamente, el diálogo es muy importante. Había pasado ya mucho tiempo. La última reunión que se había realizado había sido el 2 de diciembre. Por lo tanto, volver a sentarnos, a entregar información, a recibir información, es lo más importante y relevante para la búsqueda de la solución a las coberturas de salud que 3 millones de personas tienen vigente el día de hoy. Si usted, como presidente de la Asociación de ISAPRES, Gonzalo, tuviese que definir cuál es el escenario en que se están moviendo las aseguradoras hoy, ¿cuál es? Bueno, es totalmente incierto, ¿no es cierto? Es de público conocimiento, ustedes mismos lo han difundido ampliamente, la crítica situación de los últimos 2 años. Hay un déficit acumulado de sobre 270.000 millones que se venía trabajando en la búsqueda y solución a esa situación. Sin embargo, ahora aparece este fallo que tiene fecha 30 de noviembre y que le da un plazo al superintendente para ponerlo en práctica y por lo tanto agrega un problema adicional. Cada día, ¿no es cierto?, que se va agregando al no tener conocimiento claro de esto, va aumentando la incerteza y al ir aumentando la incerteza vamos viendo que efectivamente se va produciendo problemas con los prestadores, se va produciendo problemas e inquietud por parte de los médicos
y lo más relevante es que evidentemente también se va produciendo un nerviosismo por parte de los afiliados que están inscritos al sistema. Pero no... Entonces es importante avanzar con velocidad para ir relevando esa incertidumbre. Perfecto, pero no se puede hablar hasta ahora de que hubiese una fuga, por ejemplo, de usuarios de ISAPRES hacia el sistema público. ¿Eso se descarta por el momento? Sí, se descarta. Efectivamente se producen movimientos de personas, de beneficiarios desde el sistema público al privado y del privado al público, y eso más bien está, las causas que motivan ese movimiento tienen que ver con la situación económica del país. Y hoy día no se ve grandes movimientos. Sí se ve una gran inquietud. Las ISAPRES están recibiendo diariamente llamadas de los afiliados para preguntar cómo está su situación de cobertura, qué es lo que se visualiza hacia adelante. Gonzalo, cuando se habla de la posible quiebra de ISAPRES, ¿eso es un escenario posible, por ejemplo, o cómo evitarlo, cómo se han estado conversando en las distintas instituciones privadas de salud para evitar una posible quiebra de una, y si esto podría generar un efecto dominó con otras, por ejemplo? Sí, hoy día la verdad es que el sistema, y casi el sistema completo, está amenazado por la situación. No tiene que ver con una situación particular o puntual de alguna institución. Aquí lo que hay, ¿no es cierto?, es un mandato de la Corte Suprema, hay un fallo, ese fallo se tiene que poner en práctica, eso no hay ninguna duda, cabalmente, pero hay que reconocer siempre y tener presente que la principal obligación que tiene tanto en la Superintendencia del Gobierno y la ISAPRE es seguir otorgando los beneficios de salud a las personas, seguir otorgando el acceso a atención de salud a las personas. Y la forma como eso se hace en el sector privado es que se tiene que mantener el equilibrio. Esto quiere decir que cualquier cambio que se haga debe permitir que existan las cotizaciones suficientes para pagar los beneficios que las personas tienen hoy día vigentes y al cual están teniendo acceso diariamente. Con estos acercamientos que tienen con las autoridades de gobierno, si no esperan un salvataje desde las ISAPRES, Gonzalo, ¿qué es lo que esperan? Porque usted mismo lo decía hace poco en una entrevista en la mañana, no esperamos un salvataje. ¿Qué es lo que esperan de la moneda en esta situación? Lo que nosotros esperamos es algo relativamente sencillo, muy semejante a lo que acabo de indicar, en el sentido que efectivamente se ponga en práctica el fallo, que efectivamente se modifiquen las tablas factores como lo solicita la Corte Suprema, pero que se tenga presente que el sistema privado funciona de forma autónoma. Eso quiere decir que las cotizaciones de las personas son las que se van utilizando en el pago de los beneficios que las personas van recibiendo, que esa lógica se pueda seguir manteniendo. Y con eso permitir que el sistema siga funcionando operativamente, siga otorgando las coberturas, equilibrando el sistema, dándole la normalización en su funcionamiento y con eso dar los espacios y los tiempos necesarios para que se puedan ir haciendo las reformas que el gobierno quiere hacer y los perfeccionamientos que necesitan, que nosotros estamos de acuerdo en eso, que necesitan tanto el sector público como el sector privado. Y eso, por ejemplo, ¿cómo se puede evitar la quiebra? ¿Habría que pagar a plazo, en cuotas a largo plazo? ¿Cómo podría ser una fórmula? Bueno, la metodología no la conocemos, eso es por eso que nuestra expectativa para la próxima semana es muy importante, porque esperamos la próxima semana ya empezar a contar cuál va a ser la forma como la superintendencia está pensando implementar el fallo, y eso nos va a decir efectivamente cuáles son los mecanismos que se van a tener a disposición para poder mantener este equilibrio entre que las cotizaciones sean suficiente para poder seguir manteniendo los beneficios y por lo tanto mantener normalmente la operación de las instituciones. ¿Y usted voluntad de eso lo ve? Le pregunto porque también hay varios temas políticos, incluso ideológicos, ¿no?, que tiene que ver con un sistema de salud distinto y se ha hablado en algún minuto de la desaparición, por ejemplo, de las ISAPRES o con otro nombre. ¿Cómo ve desde la Asociación de ISAPRES este contexto político, ideológico también del gobierno, Gonzalo? Mira, efectivamente se levanta a veces el tema del sesgo político, que pueden haber intenciones o que pueden haber ideologías involucradas en la situación, pero nosotros esperamos que no. Lo más importante es tener presente que aquí hay personas que están recibiendo atención de salud.
hay personas que están en procesos de tratamiento, hay personas que están en procesos de tratamientos graves. Eso es lo que hay que resolver el día de hoy. Resuelto eso, vuelto a la normalidad del funcionamiento, efectivamente que se proponga una reforma, en esa reforma a través de los medios normales que tiene el país para la resolución, que es presentación de proyectos en el Congreso, tramitación y discusión en profundidad en el Congreso, se revisarán todos esos otros aspectos que son necesarios. Hoy día hay un problema puntual, hay una crisis puntual, es esa la que hay que resolver. Pero los usuarios o beneficiarios pueden estar tranquilos hoy, ¿en qué sentido? Por los mismos, por los tratamientos que se están realizando, los que están en curso, más allá del futuro, la decisión que se toma en conjunto, por ejemplo, con las autoridades de gobierno, Gonzalo, ahora con los prestadores. Efectivamente, como tú indicas, las personas esperan de la autoridad el resguardo de sus contratos y coberturas, ¿no es cierto? Y por lo tanto la superintendencia debe hacer un proceso que lo permita. Nosotros entendemos que si el gobierno lo que hace es poner a las personas en el centro, lo que hace esa situación es obligarlo a resguardar el funcionamiento del sistema de salud, equilibrando la operación y con eso darse los espacios necesarios para que el país pueda seguir funcionando en normalidad, haciendo todos los cambios que sean necesarios a cualquiera de los dos sistemas o una reforma global. Nosotros no vemos inconveniente en eso. Bien. Gonzalo, bueno, ¿cuándo se reúnen la próxima semana? A mediados de la próxima semana estaría fijada la reunión, la segunda, digamos, reunión de la mesa de trabajo para seguir analizando este tema. Bien, ahí vamos a estar muy atentos. Gracias, Gonzalo Simón. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, que tengan un muy buen día. Igualmente, muy buen día.